Ya. Entonces, el primero de los ejercicios que me han dicho era el 15. Dice, se tiene un reloj de agujas y a qué hora entre las 3 y las 4 el horario y el minutero forman un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, si dice entre las 3 y las 4, por ejemplo, aquí a las 3 en punto, el horero y el minutero están formando 90 grados, pero nos está pidiendo otra hora donde forme 90 grados. Cualquier persona podría decir a las 3:30, ¿cierto? Pero el problema es que cuando es 3:30, no es que este número, no es que esta agujita no se ha movido nada, entonces ya tengo que mover algo y entonces no va a ser justo a las 3:30 donde forma 90 grados. Cuando tienen estos problemas de reloj, lo primero que hay que hacer es calcular la velocidad angular de cada una de las manecillas. Eso ya lo habían hecho antes, pero lo calcularemos rapidito. Guaira, empezaremos. La velocidad, uy, qué feo, perdón, ahí, ahora sí. La velocidad angular, perdón, ¿cuánto es el periodo del minutero? Calcularemos la velocidad angular del minutero primero. ¿Cuánto es el periodo del minutero, Guaira? ¿En cuánto tiempo da una vuelta el minutero? En 60 minutos. Exacto, y en segundos, ¿cuánto sería eso? Ah, tres, 3600. Exacto, entonces voy a tener la velocidad angular del minutero va a ser el ángulo que recorre, que sería 2pi sobre 3600. Ya, Gaby, ¿estás con calculadora? No. No. ¿Quién está con cálculo para que me ayude con eso, por Yo favor? estoy, mister. Yo. Ya, poco Majo, calcúlamelo mientras la angular del minutero y vamos, como Gaby no está con calculadora, ¿cómo calcularía la velocidad angular del horero? ¿Cuál es el periodo del horero? Mister, para el minutero sería 1,74 por 10 a la menos 3. Listo, 1,74 por 10 a la menos 3. Gaby, ¿cuánto es el periodo del minutero? 1,74 por 10 a la menos 3. Ay, qué burro que soy yo. Perdón, yo me he equivocado. Te quería preguntar cuánto es el periodo del horero. ¿En cuánto tiempo da la vuelta la agujita chiquitita? ¿Cuánto tarda? 60 segundos. ¿Esta chiquitita? ¿La que marca las horas? Ah, no, a ver, no, en 12 horas. ¿Será? Exacto, muy bien, 12 horas. 12 horas había que transformar a segundos y eso es 12 por 3600 por 3600, 43.200. Y otra vez, para sacar la velocidad angular del horero, que es lo primero que tenemos que hacer para este ejercicio, voy a poner, da una vuelta, es decir, 2pi radianes en 43.200. Ya, este 43.200 son los segundos. Majo, otra vez te molestaré, sácamelo cuánto sale lo del horero. Ya, mister, ahorita se lo saco. Gracias. Ya, Mister, ahora, sale 1,45. 10 a la Sí, menos. 1,45 por 10 a la menos 4. listo, gracias por 10 a la menos 4 radianes por segundo. Me imagino que también puede estar haciendo en su cuaderno, ¿no? De todas maneras, esto va a estar subido o al final de que esta pantalla esté terminada, pueden sacarle también una capturita y ya está, ¿no? Igual. De todas maneras, voy a subir el video. Ya, ahí está. Entonces, lo primero que hay que hacer para este ejercicio es calcular las velocidades angulares de las manecillas. Segundo, hay que ver qué es lo que va a pasar. Esta de aquí se va a empezar a mover en este sentido, ¿sí? Hasta que llegue a un lugar, digamos esta. Esta va a ser su nueva posición. Y la de 3 tiene que moverse un poquito, no tiene que llegar al número 4, pero tiene que moverse un poquito. ¿Cuál es la condición que me dice el ejercicio? Que cuando estas dos se muevan, el ángulo que debe formar tiene que ser 90 grados. Esa es la condición del ejercicio, ¿ya? Entonces, primero esos 90 grados en radianes, ¿a cuánto equivale, Belén? ¿Qué era la pregunta, mister? 90 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Vamos haciendo conmigo, ¿ya? Una vuelta, 360 grados, Dos, ¿cuántos radianes es? dos pi, ¿va? Media vuelta, ¿cuánto sería entonces? La mitad de 2pi, ¿cuánto sería? Pi, ¿verdad? Exacto. Y entonces 90 grados, la mitad de pi, ¿cuánto sería? Ah, 90 grados equivalería a
pi medios, ¿está bien? Sí. Sí, ¿no? Esto obviamente lo pueden hacer con la transformación de 360 grados, 2pi es 2pi radianes es 360 grados y 90 y sale pi medios. Ya, ahora, ¿cómo trabajo? Yo tengo dos objetos moviéndose al mismo tiempo y ya les había mandado un video anterior donde cómo se hace cuando se mueven dos objetos. Entonces, al minuto, ¿quién es el que está más atrás de los dos? El minutero, ¿cierto? Entonces, aquí voy a poner mi ángulo cero. Me conviene colocar ahí mi ángulo cero. Y a partir de ahí, estos se van a mover. Entonces, vamos a armar las condiciones para el minutero. El minutero va a ser el rojo. Para el minutero, por favor, Andrés, voy a sacar o voy a armar la ecuación del ángulo. El ángulo del minutero, ¿cuánto sería el ángulo inicial del minutero respecto a mi sistema de referencia, Andrés? 0. Ya, una cosita. 0 Esta es mi más ecuación. 1.74 por 10 a la menos 13. Exacto. Por lo tanto, el minutero, ángulo inicial es 0. Yo estoy eligiendo aquí mi eje, ¿ya? Esto va a ser 0. La velocidad angular del minutero es 1,74 por 10 a la menos 3, multiplicado por el tiempo. Esta es la ecuación del minutero. Ahora, vamos viendo cuál va a ser la ecuación del horero, que va a estar con blanco. El horero. Caro, por favor, ¿cómo quedaría la ecuación del horero? ¿Cuánto sería el ángulo inicial para el horero? 90. 90 grados, que en radianes equivale a... Pi medio. Exacto. Entonces, en vez de ángulo inicial, no va a ser 0, va a ser pi medios. Ahí está. Pi medios. Más o menos sería aquí. Más. Perfecto. ¿Por qué más? Porque está. Está yendo del mismo sentido. Ajá. Porque se está moviendo al mismo sentido que el horero o que el minutero. Los dos teniendo en el mismo sentido. Entonces, por eso es el signo más. Listo. Si me dijera a qué horas... Dígame. Peter, una pregunta, ¿por qué era Ah, ya. pi medios? Porque si vos ves, si este es mi cero, el horero está empezando desde esta posición, y desde este cero hasta esa posición, ¿qué ángulo ocurre o qué ángulo hay? 90 grados, y 90 grados equivale a pi medios. Por esa razón el ángulo inicial del horero es pi medios. Ya, entonces, ¿cuál es la condición que a mí me está dando el ejercicio? La condición del ejercicio es que tienen que formar un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Aquí está dibujado, supuestamente estas dos líneas son, ¿no? Entonces, matemáticamente, ¿cómo representarían esa condición de ángulo recto? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo representar? Vale, por ejemplo, ¿tienes alguna idea? Aquí está ahora el horero, esta línea es el horero, y este es el minutero, ¿no? Aquí está, perdón, este es el minutero, el largo, y el horero se tiene que mover un poquito. Entonces, en función a esto, ¿cómo representaría la condición matemática que me está dando el ejercicio? ¿Alguna idea? No. Les voy a estar ayudando. Todo esto es el ángulo que se ha movido el minutero. Estito es el ángulo que se ha movido el horero. Obviamente el horero ya está contado desde este de aquí atrás, ¿no? Porque ya tiene su pi medios. ¿Cómo encuentro estos 90 grados? Si ustedes más o menos han entendido... Perdón, dime. ¿Yo puedo decir? Sí, por favor. Sería la ecuación de pi medios más el ángulo del horero es igual al ángulo del minutero. Ah, ya, esto más el horero es todo el ángulo del minutero. ¿Se entiende esa idea? Voy a poner de otra manera. Por ejemplo, este avanza hasta aquí, ¿sí? Eso va a ser el ángulo del minutero. Este horero, que ya está contado desde aquí atrás porque ya tiene el pi medios, avanza a partir de aquí, estito más, esta parte, ¿cierto? De acuerdo a mi dibujo final. Si yo le resto todo esto que se ha movido el horero, menos el primero, el ángulo que me tiene que dar es 90 grados, es decir, pi medios. El Andrés nos ha dicho que el ángulo del minutero es el del horero más pi medios, que es la misma ecuación. La mía simplemente está
restando ángulos. ¿Se entiende esta idea? Dice, todo lo que ha recorrido el minutero menos lo que recorre el horero me tiene que dar 90 grados. Recordando que el horero ya toma en cuenta este ángulo de aquí atrás, ¿no ve? Entonces ya está tomando en cuenta esto más lo que avance. La resta de esos dos me tiene que dar 90 grados. ¿Se entiende eso o no? Mister, yo no entiendo. Sí. Ya, a ver, otra vez vamos a... Tampoco. veremos estito. Esta parte de aquí es el minutero, ¿cierto? Como me pide que a qué hora van a estar a 90 grados, me imagino que este minutero se ha ido moviendo y lo he dibujado hasta aquí. Aquí está ahora el minutero, ¿ya? En una determinada posición. Todo lo que se ha movido el minutero, que sería todo lo que está en blanco aquí, lo que estoy remarcando otra vez, es el ángulo del minutero, ¿ya? Todo eso es lo que se ha tenido que mover hasta que formen 90 grados. ¿Qué más nos hemos imaginado? Nos hemos imaginado que el horero que estaba aquí se ha tenido que mover un poquito, es decir, el reloj no es que cuando esto llega a 12 directamente la agujita se mueve hasta el número 4, sino que se va moviendo poco a poco. Entonces yo me he imaginado que este que estaba en el 3 se ha movido un poquito, estito, ¿ya? Pero de acuerdo a la ecuación que yo le he planteado, la del horero, este movimiento ya está contando el pi medios inicial, es decir, toda esta parte ya lo ha contado, ¿cierto? Entonces, al moverse un poquito, todo esto que está aquí le he llamado ángulo del horero. Entonces, si yo a este blanco le quito el naranja, me queda justamente los 90 grados que me está diciendo el ejercicio. Por eso estoy diciendo, el ángulo del minutero, que es el que está más lejos, menos lo que avance el horero, que es estito, ¿cierto? Me tiene que dar pi medio. ¿Se entiende así o nada siempre? Sí, mister. Ya, tomando en cuenta eso, el ángulo del minutero es, ya tenemos las ecuaciones, entonces simplemente queda reemplazar 1,74 por 10 a la menos 3t, menos, abrimos paréntesis, está bien, ¿no? Pi medios, sí, está bien. Pi medios más 1,45 por 10 a la menos 4 t igual a pi medios. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Simplemente hemos reemplazado las ecuaciones, estas de aquí, ahí, y la del horero aquí, respetando este signo negativo que seguramente va a hacer cambiar todo lo que está dentro. Tomando en cuenta eso, vamos a tener 1,74 por 10 a la menos 3t. El menos va a entrar al paréntesis, vamos a tener menos pi medios, menos 1,45 por 10 a la menos 4t, igual a pi medios. Listo. Entonces, este pi medios va a ir al otro lado a sumar. Pi medios más pi medios va a ser pi, y aquí restamos 1,74 por 10 a la menos 3, menos 1,45 por 10 a la menos 4. Entonces, el resultado de eso sale 1,54, perdón, 1,59 por 10 a la menos 3, t es igual a pi. Este pi medios que está restando al otro lado pasa a sumar, entonces pi medios más pi medios va a dar pi entero, ¿cierto? Y restamos todos los que tienen t's. Para finalizar, o para encontrar el tiempo, esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me va a quedar 1,59 por 10 pi dividido entre 1,59 por 10 a la menos 3. El tiempo me está saliendo 1975,84 segundos. Ahora, ¿cómo encuentro o cómo saco esto en horas de reloj? Lo único que tienen que hacer es empezar a convertir estos segundos a minutos, ¿no? Entonces, vean lo que voy a hacer. Yo tendría 1975,84 segundos. Entonces, la conversión sería 60 segundos es un minuto. Yo quiero saber cuántos minutos equivale eso. Entonces, dividimos entre 60, me va a salir 32,9.
32,93 minutos. Hasta ahorita, ¿qué hora sería? Tendríamos, si empezó a las 3, 3 más 32 minutos va a ser las 3 con 32 minutos. Y vean, la respuesta tiene segunditos más. Entonces, ¿cómo se sacan estos segunditos? Justamente la parte decimal del tiempo, que sería el 0,93 minutos, nuevamente lo convertimos a segundos para sacar el segundo del reloj. Entonces voy a tener 1 minuto, tiene 60 segundos. Entonces, 0,93 por 60, vamos a tener 55,8 o 56 segundos. Ya. Lo más cercano era este. Aquí, si hubiera utilizado el 1,60, seguramente hubiera salido otra cosa. Y por eso está el inciso he remarcado. Entonces sería 3 horas con 32 minutos y 56 segundos. Esto cambia en función a cómo hemos hecho el redondeo aquí y aquí arriba, ¿ya? ¿Alguna duda sobre ese ejercicio? Que era el 19, tenían problemas en el 19. Y el 19 no es tan complicado, sino que es un poquito de trigonometría aquí o geometría que tal vez no han visto. Dice, una esfera de 4 metros de radio, que es toda esta, gira alrededor de uno de sus diámetros. Entonces, este es el diámetro, la línea azul es el diámetro, con velocidad angular de 5 radianes por segundo. Entonces, imagínense, una esfera es como la Tierra girando, ¿cierto? Dice, determine la velocidad tangencial del punto P, que está a un ángulo de 30 grados. Este es el punto P. Si nosotros, por ejemplo, Bolivia puede estar aquí. Si esto fuera la Tierra, Bolivia estaría por aquí y el radio de giro sería este. ¿Ya? Perdón, ahí. El radio de giro sería este. Esta línea, si yo coloco aquí, este puntito sería, digamos, Ecuador, si fuera la Tierra, estamos diciendo. Entonces, si fuera la Tierra, este puntito sería Ecuador. Este es como si fuera otro país. Entonces, ¿cuál es el problema que se tiene generalmente para este ejercicio? Porque está facilito, dice velocidad, hay que hallar la velocidad angular sabiendo el radio. Antes de empezar, más bien empezaremos con un poquito de datos. Aileen, datos, ¿qué datos puedes encontrar en este ejercicio? Tenemos grados y la velocidad angular, Ya, la velocidad angular, ¿cuánto sería? Uy, 5 radianes por segundo. la angular sería 5 radianes por segundo. Ujú. Aquí ¿qué hay que radio, encontrar? Tangencial hay que encontrar, ¿no? ajá, Ya, y el radio será 4. ¿Sí o no? Ya. ¿sí? Vean, sería 4. El radio, dice el radio de la esfera es 4. Es decir, de aquí a este puntito, esto es 4. Pero este punto que está aquí gira, ¿cómo? Gira en esta circunferencia que estoy trazando ahorita. En esta circunferencia que estoy trazando ahorita, ¿cuál es el radio? El radio va a ser esta línea. Ese va a ser el radio. Entonces, el radio que me da aquí, que es 4, es de la esfera. Es esto que vale 4. Pero no es el radio del círculo que forma el punto P cuando gira. Que el círculo que forma el punto P cuando gira, este es el radio. Para eso me da ángulo. Entonces, si yo dibujo esto aparte, este era el punto P, este era el radio que me está pidiendo, y me han dicho que esto vale 4 metros. Además, me están diciendo que el ángulo que formo aquí es 30 grados alfa. ¿Qué función trigonométrica me puede ayudar para calcular este radio? Porque si yo coloco directamente radio 4 aquí, no me va a salir la respuesta que he colocado. Necesito saber cuál es el radio del punto P. Entonces, María José, ¿qué función trigonométrica relaciona el radio o este cateto con la hipotenusa? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Te acuerdas? Tienes hipotenusa y este cateto. ¿Este cateto sería opuesto o adyacente al ángulo, María José? Adyacente. ¿Segura? Adyacente significa al lado. ¿Cuál? ¿El de R? Opuesto. Opuesto. Y esta línea son opuestos. Y el 4, por si acaso, es la hipotenusa. Entonces, Es la ¿qué hipotenusa, función sí. trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Ay, no me acuerdo, creo que Bien, es está bien. ¿Sí?
¿Te acuerdas de SOHCAHTOA? Que era seno opuesto sobre hipotenusa, ahí está. Seno va a ser igual a, seno de 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto, el radio, que es el que necesito, sobre la hipotenusa, que es 4. Entonces aquí voy a tener 4 por seno de 30, es igual a R, y el radio real va a ser igual a 2 metros, el radio de ese puntito. Ahora sí, teniendo este radio, ya puedo utilizar tangencial es igual a angular por radio de ecuación. Y teniendo eso, tengo 5 multiplicado por 2. La velocidad tangencial sale 10 metros por segundo. Fin. Si por ejemplo el punto P fuera este, si me dijeran la velocidad tangencial de este punto, ¿qué radio le pondría para este punto? El 4, ¿cierto? No habría que hacer ninguna función trigonométrica. Pero como es una esfera y me está pidiendo este punto su velocidad tangencial, por esa razón el radio de esa esfera es, o de este puntito es 2. Y si cada vez tengo distinto ángulo, va a cambiar el radio de ese puntito. Ese era el problema del ejercicio 19, por eso tal vez no han podido sacar el resultado y les salía 20, digamos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Vamos a, el otro ejercicio que me han pedido es el 21. Una bolita está pegada sobre un disco liso de radio R a una distancia R medios de su eje de giro. Si el disco gira a 5 revoluciones por minuto y bruscamente se despega la bolita, ¿después de cuánto tiempo saldrá despedida del disco si se deslizó sin fricción? Ahora, lo primero que teníamos que hacer era ubicar que aquí estaba el disco. Si este fuera el centro del disco, hay una bolita que está a la mitad del camino, esta bolita, ¿cierto? Esa bolita, como está junto con el disco, está girando a la misma velocidad angular, que es 5 revoluciones por minuto. Guaira, ¿me lo vas a sacar, por favor, 5 revoluciones por minuto a radianes por segundo? Ya, mientras voy explicando. Entonces, esta bolita va a estar girando así. Cuando se despegue... Mister, tengo una duda. Dime. Yo no lo hice con la mitad del ángulo porque tendría que seguir su velocidad tangencial, ¿no? Entonces no iría disparada hacia la otra mitad, sino iría hacia el lado, supongo. Ya, tú dices que dependiendo de cómo se vaya, no vas a correr R medios, sino que vas a recorrer ¿qué distancia? Entre la hipotenusa, que sería R, y un cateto adyacente que sería R medios. R medios. Ya, sí, está bien. Sí, creo que está mejor eso. Yo he sacado una respuesta donde por lo menos tienes que recorrer esta R medios. Pero lo que está diciendo el Andrés, visto desde aquí arriba, ¿ya? Estamos viendo lo mismo desde aquí arriba. Es que cuando esto se despegue, como va a salir con su velocidad tangencial, esto va a ir en esta dirección. Y entonces, si tiene que salir, va a tener que recorrer este camino. Dice, esto vale R, y este cateto vale R medios. La distancia que debería recorrer es esta de aquí. ¿Cierto? Eso es lo que dice, ¿cierto, Andrés? Sí. Sí, creo que eso está mejor, porque yo por lo menos le he puesto R medios para que pueda salir del disco, pero creo que esta respuesta esta distancia está mejor hecha, Andrés, como dices. Mister, ¿puedo volver a explicar una vez más, por favor? Ya, primero hay que tomar en cuenta que cuando se despegue, va a salir con qué velocidad, con la velocidad tangencial. Esta es la velocidad que tenemos que hallar. Entonces, ¿cómo va a salir con la velocidad tangencial? Por la inercia, vean este dibujito visto desde arriba, ¿ya? Vamos a sacar esto. Esto no vale, ya. Este dibujito visto desde arriba, esto va a salir así, en esta dirección, y por lo menos para salir de este disco tiene que recorrer esta distancia. Le cambiaremos de color, esta distancia. ¿Ya? Tiene que recorrer esa distancia. ¿Cómo encuentro cuánto recorre esa distancia? ¿O cómo encuentro esa distancia que recorre? Justamente, si lo hago esto más grande, esta distancia que recorre está formada por el radio y la distancia a la cual estaba alejada
la pelotita del centro, que es R medios. Entonces yo podría encontrar esta distancia utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿por qué era importante esto? Primero vamos a encontrar, antes de seguir con esta parte, la velocidad tangencial, ¿ya? Porque cuando se despegue, la que me va a importar es la velocidad tangencial, que es la que es la que hace que se mueva la pelotita. Entonces tendríamos tangencial es igual a angular multiplicado por radio. Para usar esta fórmula, la angular tendría que estar en 5 revoluciones por minuto, tiene que estar en radianes por segundo. Guaira, ¿me lo has calculado cuánto sale eso? Sí, pi sextos radianes por segundo. Ya, gracias. Pi sextos. Si alguien tiene problemas con la conversión, nos avisa. Pero mientras tanto veremos la tangencial y luego volvemos a explicar esta parte. La velocidad tangencial entonces va a ser la angular, pi sextos, multiplicado por el radio. No tenemos en número, pero sabemos que vale R dividido entre 2. Este va a ser, por lo tanto, la velocidad tangencial va a ser R por pi dividido entre 6 por 2, 12. Esa es la velocidad tangencial. Con esta velocidad, si nosotros tuviéramos el número, es la velocidad con la que esto va a salir despedida. Aquí, esta pelotita se va a empezar a mover. Se va a mover por inercia en línea recta. Como la velocidad tangencial apuntaba en esta dirección, esto se va a empezar a mover así. ¿Qué distancia tiene que moverse? Esta D. Nuevamente, ¿cómo encontramos esa D? Recordemos que para salir de aquí, tiene que llegar a este puntito. Y entre el centro y esos 3 puntos se pueden formar un triángulo. Ese triángulo está compuesto por esta hipotenusa, que es el radio del círculo, y la distancia del centro al punto donde estaba la esfera, que va a ser R medios, ¿ya? Tomando en cuenta eso, la forma que podríamos encontrar la distancia es utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Se entiende por qué tengo que calcular esta distancia o no siempre? Esos silencios, no sé si es porque se entiende o porque no me entienden lo que estamos diciendo. Espero que estén entendiendo. Bueno, si es así, lo que necesito es calcular justamente esa distancia. Y para calcular esa distancia, molestaremos a quienes están. Isabela, ¿cómo encuentro esa distancia? O sea, con lo que usted dijo del teorema de Pitágoras, ¿no ve? Ya, ¿cómo sería el teorema de Pitágoras para este triangulito? Con O sea, letra. ya. Catet... No, ay, un ratito. Espera, espera. ¿Cómo era? Hipotenusa era igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado o Más, su raíz, algo exacto, así. pero la hipotenusa también al cuadrado. Ah, La ya. hipotenusa al cuadrado se la suma de Hipotenusa al todas las cuadrado. catetos al cuadrado. Ajá. Entonces ¿Quién sería la sería como hipotenusa? R al R, cuadrado ya, es es igual a... igual a radio, o sea, a radio medios al cuadrado por Eso, D al cuadrado, más. a más D al cuadrado. Ajá. Y de aquí hay que despejar. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? R cuadrado. R medios al cuadrado va a ser R cuadrado sobre 4, que estaba sumando aquí. Al otro lado va a ir a restar. R cuadrado sobre 4 es igual a D cuadrado. Y de aquí encontramos cuánto vale R cuadrado menos R cuadrado sobre 4, restando, me va a salir 1 por 4, 4, menos 1, 3, me sale 3 cuartos R al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado. Para eliminar los cuadrados, sacamos raíz a ambos miembros. Finalmente, la distancia, la raíz, el 3 se queda en raíz, pueden sacar como número, pero yo voy a dejar como raíz. Raíz de 4 es 2, R sale de la raíz, y esta va a ser la distancia que tiene que recorrer. ¿Alguna duda sobre esa distancia? Y ahora recién vamos a relacionar para hallar el tiempo. ¿Está claro cómo sacar esa distancia? Me he perdido. ¿En qué partecita?
Después de R2 menos R cuadrado entre 4 es igual a D2. Ya. Lo que he hecho es restar aquí. Entonces vamos a acordarnos cómo restar esto. Yo tendría R cuadrado menos R cuadrado sobre 4. Se saca como un denominador, sería 4. 4 dividido entre 1 es 4, por 1 es 4. Me va a quedar 4R cuadrado. 4 dividido entre 4 es a 1. Por R cuadrado me va a quedar 1R cuadrado. Y de aquí tengo 4R cuadrado menos 1R cuadrado, me sale 3R cuadrado dividido entre 4. ¿Sí? Este resultado. Luego de eso, como esto está de elevado al cuadrado, sacar raíz a ambos lados. Raíz de 3 no hay. Raíz de R cuadrado solo sería R. Raíz de 4, 2. Recuerda que la radicación se reparte, ¿no? Es distributiva con la multiplicación y división. Entonces, por eso se puede repartir y tener el valor de D. ¿Está bien? Sí, gracias, Néstor. Ya, listo. Vamos a borrar esto. Uy, ¿qué es esto? Ah, no, tenía que borrar tanto. Ahora sí, listo. Ahora, ¿por qué he sacado justamente esa distancia? Porque como no va a haber, como esto se va a desprender, va a empezar a moverse con esta velocidad que hemos hallado. ¿Y qué distancia tiene que moverse esta? ¿Qué tipo de movimiento va a tener al salir la pelotita desde aquí, desde este puntito, hasta salir del círculo? Va a tener un MRU. No nos dice que va a acelerar, no hay nada que lo acelere, por lo tanto va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, cuyas ecuaciones van a ser X es igual a X inicial, o la ecuación más bien, más velocidad por tiempo. Posición inicial para nosotros puede ser 0. ¿A qué posición o qué distancia tiene que recorrer? Esta de aquí, raíz de 3 por R sobre 2. Esa es la distancia que tiene que recorrer la pelotita. Desde aquí hasta aquí, tiene que recorrer justamente esa distancia, ¿cierto? Esta D que acabamos de hallar. Igual, la velocidad es R por pi sobre 12 multiplicado por T. ¿Qué es lo que se pueden eliminar? Las R se eliminan, este 12 va a ir a multiplicar y vamos a tener 12 por raíz de 3, 2 se ha quedado aquí, este pi que estaba multiplicando va a ir a dividir, por pi es igual a el tiempo. Entonces, a partir de eso seguramente no saldrá el resultado que he colocado, porque yo he colocado saliendo a R medios, 12 raíz de 3 dividido entre 2pi. El resultado sale 3,3 segundos, que sería el tiempo que va a utilizar para salir. Y el resultado correcto sería justamente este. El inciso B, este está mal. Este hemos colocado como si saliera la otra mitad que no estaba correcta esa suposición. ¿Alguna duda? No. No, mister. Ya. Ahora, para terminar, necesito que hagamos este. ¿Ya? Esto es lo que tienen que hacer y tienen que mostrarme ahorita mismo. Tenemos 20 minutos antes de que se empiece su clase de inglés para terminar de hacer este ejercicio. Entonces dice, las agujas de un reloj, el horario y el minutero están marcando las 3 de la tarde. ¿A qué hora dichas agujas forman un ángulo de 180 grados? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Vamos a ver los datos del angular del minutero, que ya no hay que sacarla otra vez. 1,74 por 10 a la menos 3, vamos a anotar eso. La angular del minutero es 1,74 por 10 a la menos 3. La angular radianes por segundo. Eso ya hemos visto en el primer ejercicio cómo se saca. ¿Cómo se saca ahora la angular del horero? Aquí está, 1,45 por 10 a la menos 4. Angular del horero es 1,45
por 10 a la menos 4 radianes por segundo. Listo. Nuevamente, ahora ya no tienen que formar 90 grados, sino que tienen que formar un ángulo de 180 grados. Vamos a hacer hasta cierto lugar y luego ustedes lo terminan para ver si les sale justamente el tiempo que tenemos aquí. Recuerden que este es el minutero y que este es el horero. Alejandro, ¿dónde ponemos nuestro cero para poder medir los ángulos? ¿En la línea del horero o en la línea del perdón, en la línea del horero, que es este, o en la línea del minutero? El Ale estaba, he visto, ahora no me responde. Mister, es que Su el micrófono no funciona. Ah, ya, el Ale no tiene micrófono. Ya, entonces, Dylan, ¿en qué lugar hay que colocar? Aunque ha puesto algo en el chat. Ya. Perdón, ¿en qué lugar hay que colocar el cero, Dylan? Minutero, mister. En el minutero, perfecto. Entonces aquí está el cero. Belén, armaremos la ecuación del minutero. Ángulo inicial, ¿cuánto es del minutero, Belén? 0. Cero, entonces no se coloca. Y luego sigue más angular por tiempo. ¿Qué angular voy a utilizar? ¿El 1,74 o el 1,45? El 1,45. El 1,45, por si no se nota bien, es del horero. Este es del minutero. Si estamos hablando del minutero, hay que utilizar el 1,74, ¿no? Listo, entonces 1,74 por 10 a la menos 3 por el tiempo. Ailín, por ángulo del horero ahora. La ecuación del horero. ¿De qué posición empieza? De 180 o de 90. Tú ves, del horero respecto a este cero, ¿está a qué ángulo? 90 grados. 90 grados en radianes era pi medios, ¿no? Pi medios más, porque va a ir en el mismo sentido del minutero, 1,45 por 10 a la menos 4 t. Listo, ya estaban armadas aquí las ecuaciones. Ahora, ¿cuál es la condición matemática, Valeria? Dice, tienen que formar 180 grados. ¿Cómo sería? Sería ángulo del minutero menos el ángulo del horero. Ajá, muy bien. Pi. Igual a Pi medio. pi. Pi o pi medios. 180, ¿cuánto es en radianes? Pi. Pi nada más, ¿no? Sí. Listo. Entonces, en función de esto, por favor, vayan sacando su resultado. Y si ya lo tienen, me muestran, activan su cámara un ratito y mostrándome su resultado, ¿ya? Yo voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver sus cámaras, si no, no puedo ver. ¿Alguna duda de cómo terminar el ejercicio? Tienen que acabarlo antes de que acabemos la clase. Voy a dejar de grabar ya.